Enseña Romanos capítulo 14, versículo 15 que la salvación se puede perder. Hoy voy a limitar mi estudio a la pregunta: ¿se pierde el hermano débil en la fe por la actitud del hermano fuerte? Ante una pregunta que alguien me ha hecho de los usuarios de YouTube, voy a tratar de dar luz a lo que significa Romanos capítulo 14, versículo 15. Para eso necesitamos leer todo lo que Pablo dice desde el versículo 1 en adelante, que es el contexto inmediato. Si queremos tener una mejor comprensión de lo que Pablo ha dicho en toda su carta, debemos leer toda la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Así que voy a solamente en esta ocasión a limitarme a esta pregunta, basándome solamente en el contexto inmediato de Romanos capítulo 14 desde el versículo 1 en adelante. ¿De qué se trata? Capítulo 14 versículo 1 nos dice el apóstol: recibid o reciban en forma imperativa al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que Pablo está diciendo es que recibamos, que seamos acogedores con aquellos hermanos que son débiles en la fe, en alguna cosa que tenga que ver con opiniones personales. De eso está hablando el apóstol Pablo, y con eso, cuando Pablo dice recibid al débil en la fe, aunque es débil y no fuerte, al menos está en la fe, y como está en la fe, entonces tenemos que concluir que es un creyente en Cristo, es nuestro hermano en la fe. Y Pablo en el versículo 2 nos va a dar un ejemplo de lo que es opinión personal. Él dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es decir, él divide a los cristianos en dos grupos: unos que comen de todo versus aquellos que comen solamente legumbres. Y eso es un ejemplo de lo que es una mera opinión personal. Si para mí comer legumbres es lo correcto, bueno, como legumbres. Pero si para mí comer de todo es correcto, que incluya carne, entonces no hay ningún problema. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. En el versículo 3 habla Pablo de dos tendencias. Versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Lo que está diciendo Pablo es que hay dos tendencias entre los cristianos. La primera es menospreciar al hermano, y específicamente menospreciamos al que no come de todo, al que come legumbres, al que es vegetariano, al que no piensa como yo en ese sentido. Pero aquellos que me ven comiendo carne y comiendo de todo, entonces tenían la tendencia de juzgar. Recuerden que esto se escribe en un contexto en el que el pueblo de Israel estuvo sometido a leyes judaicas por 1200 años y estaba esparcido por el Imperio Romano, que es hacia donde está dirigida esta carta, el pueblo judío. Y estas prácticas eran muy comunes porque la religión antigua, la más antigua, es la religión judía. Así que ellos tenían muchas ideas preconcebidas de costumbres y tradiciones que habían pasado de generación en generación por un periodo de 1200 años aproximadamente, desde que Moisés les dio las leyes al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían muchos prejuicios con respecto a la comida y con respecto a otras cosas que vamos a ver en estos versículos. Entonces habían dos tendencias naturales cuando se convertían los cristianos. Algunos que entendían la gracia de Dios y entendían el nuevo plan de Dios, decían: no, esto no está mal, y no juzgaban, y podían comer hasta cerdo y todo. Pero había algunos que decían: no, esto está mal, y juzgaban y condenaban a aquellos que comían cerdo. Así que él está diciendo, Pablo, que evitemos estas dos tendencias: el que menosprecia a aquel que come, el que se siente maduro, el que se siente fuerte en la fe, pero aquel otro que no come entonces tiende a juzgar. Y él dice que no hagamos eso porque Dios ha recibido a ambos, los ha recibido. Si el Señor los ha recibido, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlo? Recuerden el mandamiento del versículo 1, recibir al débil. Si el Señor ha recibido al débil, nosotros también tenemos que recibirlo. Y viceversa, el débil tiene que tratar de recibirme, evitar esas dos tendencias, pues el llamado es para los dos. Capítulo 14, versículo 4, hay una pregunta. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí hay una promesa de la cual no podemos desprendernos. Dice: ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? Está diciendo: ese hermano que tú ves débil, o tú que eres débil, ese hermano que está fuerte en la fe y que ya ha entendido y ha madurado un poco más y entiende que los alimentos no son ningún problema, ¿por qué ustedes se juzgan el uno al otro? Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Aquí el llamado no es solamente para los fuertes con respecto a los débiles, sino también a los débiles con respecto a la actitud que tenían los fuertes en la fe, los que ya habían entendido otra cosa. El llamado es: hey, ¿por qué ustedes se juzgan el uno al otro? ¿Ustedes se olvidan que estos criados pertenecen a Dios, son propiedad privada de Dios? Que este cristiano, este creyente en la fe, este que está en la fe, sea débil o fuerte, le pertenece a Dios. Y dice: este va a estar firme, estará firme en futuro.
Es una promesa firme, estará firme porque Dios es poderoso para guardarlo firme, para mantenerlo o hacer que esté firme. Así que nuestra firmeza no depende de nosotros ni de la opinión de los demás, sino que depende de lo que Dios, nuestro dueño y amo, ha prometido. Él ha dicho que Él es poderoso para mantenernos firmes y ninguna mera opinión puede hacernos perder nuestra salvación o caer. Eso es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Versículo 5, ¿de qué habla Pablo? Pablo dice: uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido de su propia mente. Es decir, los que diferencian días, los dividen en dos grupos. Había gente que el problema no era la comida, sino que diferenciaban los días. Decían, no, el sábado hay que guardarlo, o no, ya hay que guardar el domingo. Y había otros que para ellos los días de la semana, cualquier día era igual. Consideraba los días de la semana como iguales. Pero Pablo dice que cualquiera que sea la postura, ya sea que guarde un día o que no lo guarde, que para mí los días sean iguales o que todos los días son diferentes, que si lo voy a hacer de esa manera, entonces que lo haga por convicción plena. Por eso dice así: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es un asunto de convicción personal. Versículo 6. Pablo nos va a decir: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Lo que nos está diciendo en pocas palabras: guardar un día o no guardarlo, comer de todo o no comer, no es un problema en sí. El problema es perder al Señor de perspectiva. Si yo creo que un día debo guardarlo, bueno, que lo esté guardando realmente para el Señor, que tenga al Señor en perspectiva, que lo haga como para Él. Si yo creo que no comer carne, abstenerme de comer carne o de comer de todo y solamente ser vegetariano es algo que agrada a Dios, bueno, me debo asegurar que yo lo estoy haciendo para Dios, para agradar al Señor, porque a la larga mi mente no puede ser la referencia de la actitud mía, sino por qué yo lo estoy haciendo. Lo debo hacer teniendo a Dios presente como para agradarlo a Él, que se convierte en un acto de adoración, de entrega a Él. Ese es el punto, porque si mi perspectiva es solamente mi mente, mi convicción y mi mera opinión, de nada va a servir. Pero así que no es un problema. El problema es que yo tenga al Señor en mi mente para agradarlo a Él en todo. Voy a correr un poquito más porque me interesa llegar al versículo 15. Romanos capítulo 14, del 7 al 9. Le voy a dar la vuelta. Voy a empezar por el 9 y me vengo hasta el 8 y al 7. Voy a venirme de forma invertida porque yo quiero que ustedes vean algo importante aquí. Pablo nos dice: Cristo murió y eso lo hace Señor de los muertos. O sea, Cristo murió y como Cristo murió, Jesús se convirtió en el Señor de los muertos. Pero Pablo también va a decir: Cristo resucitó, y como para que no nos quede duda de que resucitó, dice: y volvió a vivir. Y si Cristo resucitó y volvió a vivir, ese hecho lo hace Señor de los vivos. Y ahora voy con el versículo 8, vengo del 9 al 8. Esto prueba la tesis de Pablo de que somos del Señor, ya sea que muramos o que vivamos. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 8. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Somos del Señor. Estoy muerto, soy del Señor. Estoy vivo, soy del Señor. Porque el Señor murió y el Señor resucitó y volvió a vivir. Así que Él se convirtió en Señor de los muertos y Señor de los vivos. Es lo que va a decir Pablo en el versículo 7. Ninguno vive para sí o muere para sí. Sea que yo vivo o que muera, soy del Señor. El Señor es el dueño de los muertos y de los vivos en este sentido. Pasemos ahora a considerar Romanos 14, versículos 10 y 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Pablo divide nuevamente a los cristianos en dos grupos: los que juzgan y los que menosprecian. ¿Qué hace el apóstol Pablo aquí? Versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí le está hablando el primer grupo, a los que juzgaban. Luego va a decir: o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo, cuando dice los que juzgan, se refiere a los vegetarianos, a los que comen legumbres, que criticaban a los que comían de todo, y los que menosprecian eran los carnívoros, que como habían llegado a la madurez de la fe, habían entendido el nuevo plan de Dios, que decía que Dios llamaba limpio a todos los alimentos. Entonces ellos decían: no, que no hay problema en comer esto, comer aquello, hay que comer de todo. Tenían la tendencia de menospreciar a aquel que era débil, que todavía estaba pegado a las costumbres y tradiciones judías. En pocas palabras, Pablo está refiriéndose: los que juzgan son los débiles en la fe, y los carnívoros o los que menosprecian eran los fuertes en la fe. Eso es lo que viene Pablo diciendo. Se lo estoy tratando de resumir de esa manera. Los fuertes en la fe eran carnívoros y comían de todo, y tendían a menospreciar a aquellos que no comían de todo. Los débiles en la fe eran los vegetarianos o los que comían legumbres, y tenían la tendencia de juzgar a los que eran fuertes en la fe. Y Pablo les dice:
aunque hay esta gran diferencia, recuerden que ambos son hermanos. Ambos grupos son hermanos. Ya sea que tú seas fuerte en la fe o que seas débil en la fe, ustedes tienen que entender que ustedes son hermanos en el Señor. ¿Por qué? Bueno, lo ha dicho en el contexto. Dios los ha recibido, ese hermano está en la fe, Dios es el dueño de ese hermano, de ese criado, así que no tengo yo que menospreciar ni juzgar a mi hermano, ya sea que sea fuerte o que sea débil en la fe. Y él acude a un argumento muy importante. Tanto los que juzgan como los que menosprecian, es decir, los débiles en la fe y los fuertes en la fe, los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que es el juicio único y exclusivo para los cristianos. Abajo en la descripción les voy a dejar un link para que ustedes conozcan un poquito más sobre lo que es el tribunal de Cristo y todo esto, ¿no? Pero no quiero andar en ese punto. Pero Pablo acude a eso. Él dice, ¿por qué tú que juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Él está hablando a ambos grupos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vean ustedes lo que Pablo está diciendo aquí. Noten que dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ese, a quien tú juzgas, es decir, el fuerte en la fe, ese es tu hermano. O tú también, ahora le habla al otro grupo, ¿por qué menosprecias a tu hermano? A los fuertes que están menospreciando a los débiles. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo lo que está diciendo, ustedes son hermanos, déjense de meras opiniones y dividirse por tonterías, o por la comida o por los días de la semana, qué sé yo. Saltamos al versículo 13, donde Pablo nos pide que tomemos una decisión personal después de darnos a entender que el Señor lo ha recibido, el Señor murió por ello, el Señor es el dueño de ese criado, de esos hermanos, ya sea que sea fuerte o que sea débil. Pablo va a decir, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esa es la decisión personal que tenemos que tomar. Y ahí lo dice luego el mismo versículo 13, parte B. Sino más bien decidid no poner tropiezo, número 1, no pongan tropiezo u ocasión de caer al hermano. No hagamos caer al hermano, no pongamos ocasión de caer al hermano. Ahora, ¿significa ese caer del hermano perderse eternamente, descarriarse o perderse eternamente? No, caer significa, a la luz del contexto que estamos viendo, que ese hermano me menosprecie o me juzgue, precisamente por la misma situación, o que ese hermano se sienta ofendido, y lo vamos a ver a la luz del contexto más adelante. Pero bueno, ese es el punto. Ahora, Pablo se pone de parte de los fuertes en el versículo 14, al decir, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Él está diciendo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando él dice, más el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, Pablo se pone de parte de los fuertes, pero respeta la opinión de los débiles. En pocas palabras, Pablo está diciendo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, pero yo respeto la opinión de los débiles, de aquellos que piensan distinto, de aquellos que piensan que puede ser inmundo. Bueno, para él ciertamente lo es, dice, cuestión de convicción. Y luego Pablo en el versículo 15, que es el versículo clave, el versículo controversial, el versículo en el que hay la duda, Romanos 14:15, Pablo va a decir, y lo voy a poner aquí, pero si por causa de la comida, la conexión está ligada a todo lo que está diciendo, dos grupos. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, y podemos agregarle si por causa de diferenciar entre los días de semana, que se debe guardar el sábado o guardar el domingo, podemos agregar eso también porque está en el contexto. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, se entristece, ya no andas conforme al amor. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? Que nosotros tenemos que andar en amor, amar a ese hermano, y por eso el llamado, sean receptivos, sean acogedores, reciban al débil en la fe. Recuerden que Cristo también murió por él y Cristo vivió. Ya ustedes no viven para ustedes ni mueren para ustedes. Ustedes son del Señor, el Señor es el dueño, ese criado le pertenece al Señor y el Señor lo hace estar firme. Por eso no se ha ido, a pesar de que nosotros muchas veces le ponemos tropiezo al hermano con nuestras meras opiniones. Ese es el punto. Pero tenemos que andar en amor. Y Pablo va a decir, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, la palabra clave está aquí. Ay, hermano, pero dice que se pierde, entonces la salvación se puede perder, porque un hermano cristiano, un hermano en la fe, se puede perder por causa de la comida de alguien. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que porque sencillamente yo coma marrano y aquel hermano no coma marrano, ya que él dejó de ser cristiano y ya se perdió eternamente? Eso no puede significar eso. ¿Será que porque aquel hermano no está de acuerdo con que yo coma carne y él solamente come vegetales y me ve comiendo carne y yo a propósito lo hago y lo ofendo? ¿Ustedes creen que porque él se ofendió a ese hermano ya perdió su salvación? No, eso no puede significar eso. Sencillamente la palabra que ese hermano se pierda es un sinónimo de la palabra es contristado. Si por causa de la comida tu hermano es
contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, podemos traducir a la luz del contexto, de lo que viene diciendo todo el texto y lo que va a decir más adelante, el contexto inmediato, ese hermano es contristado. No hagas que por la comida tuya se contriste el hermano. Se puede traducir así porque ese es el contexto inmediato. Se contriste el hermano aquel por quien Cristo murió. Se pierda el hermano aquel por quien Cristo murió, pero no está hablando de perderse eternamente. De hecho, en griego la palabra se pierde es la palabra apolie. O políe, no sé si se pronuncia la A, pero es apolíe o apolúe. Esa palabra apolíe o apolúe, la pronunciación no importa mucho, es un verbo que está en presente, está en imperativo, o sea que en vez de traducir no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, se podría traducir no destruyas a aquel hermano, no hagas que aquel hermano se destruya o se contriste por causa de la comida. Que la comida, no destruyas al hermano por ser tan comelón. Pues eso es lo que quiere decir el pasaje. De hecho, la palabra apolíe o apolúe en griego significa destruir o arruinar. Y eso es el sentido aquí. Destruir al hermano moralmente, emocionalmente. El contexto nos permite entender que se está hablando de algo emocional, de algo en sentido de prejuicios, de eso que está hablando. Yo no puedo arruinar al hermano, yo no puedo, me comí una R ahí en arruinar, pero bueno, ya ustedes entendieron. No podemos destruir a aquel hermano moralmente y tratar de criticarlo y ofenderlo y humillarlo y tú eres un debilucho. Esa es la mera opinión, eso es lo que quiere decir, contristar a aquel hermano, hacerlo sentir triste, hacerlo sentir acongojado, arruinar su vida espiritual. Lo que pasa es que el apóstol Pablo utiliza la palabra destruir o arruinar en el original griego, apolé. Aquí se utiliza esta palabra exagerando el término porque está contrastándolo con la muerte de Cristo. No hagas que por la comida tuya se pierda, se contriste aquel por quien Cristo murió. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es, si Cristo se sacrificó a sí mismo para salvar a ese hermano, si Cristo murió por ese hermano, y fíjense que no deja, voy a volver atrás, no deja sombra de duda de que es un hermano. Voy a volver a leer el versículo, pero si por causa de la comida tu hermano, o sea, no duda de que es un hermano, es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda tu hermano, se pierda aquel, que es la palabra aquel es un referente de la palabra tu hermano, se pierda, se destruya o se arruine, se contriste aquel por quien Cristo murió. Así que la palabra perderse, aunque es un término fuerte, se utiliza para enfatizar que estamos destruyendo, no estamos dándole validez a la muerte de Cristo. Y en pocas palabras, aquí voy, si Cristo se sacrificó al punto de morir para ese hermano que nosotros consideramos débil, que nosotros menospreciamos porque no come o no se iguala a nosotros en nuestra madurez o en nuestra fortaleza en la fe, Él está diciendo, ¿por qué te cuesta sacrificar una chuleta de marrano, en pocas palabras, por aquel hermano que es débil, que no come chuleta de marrano? ¿Qué te cuesta a ti abstenerte de un plato de comida que es ofensivo para mi hermano? Si Cristo no se abstuvo de la cruz por él. Ese es el llamado que el apóstol Pablo está diciendo o está haciendo. Está llamándonos a que sacrifiquemos aquellas cosas que son sencillamente mera opiniones que ni salvan ni condenan, para evitar que aquel hermano se sienta arruinado espiritualmente, se sienta ofendido, se sienta contristado, se sienta triste, porque yo, que soy fuerte en la fe, arruino su vida espiritual, la destruyo moralmente, lo humillo públicamente o lo humillo personalmente, sencillamente porque tú lo que eres un tonto. Esa es la actitud. Y él utiliza la palabra apolé, que significa destruir o arruinar. Oye, ustedes como que están invalidando lo que Cristo hizo por ese hermano. Ustedes no están tomando en cuenta lo que Cristo hizo por ese hermano. Cristo murió por ellos. Si Cristo se sacrificó a sí mismo, ¿qué te cuesta sacrificar tu plato de comida o el día de semana que tú guardas o lo que sea por ese hermano, específicamente el área de la comida? ¿Por qué te cuesta sacrificar una chuleta de marrano o de cochino o de puerco o de chancho, como sea que tú le llames, o un pedazo de bistec si aquel hermano es vegetariano? ¿Qué te cuesta sacrificarlo? Delante de él no comas esas cosas. ¿Por qué? Porque vas a arruinarlo, vas a destruir lo que Cristo hizo por él en la cruz. No porque este hermano se va a perder, sino que tú no estás entendiendo que lo que debe unirlos a ustedes es el amor. Si Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por ese hermano, ¿por qué te cuesta a ti sacrificarte y abstenerte eventualmente
de una comida para que aquel hermano coincida contigo en el amor y que la mera opinión no sea algo que separe la hermandad entre ustedes. Ese es el punto. El punto aquí es no ofender. Mira lo que dice el contexto. El versículo dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, ¿qué es lo que para mí es bien? Comer. Pero ¿qué es lo que para el otro es bien? Comer. Entonces Pablo está diciendo: imagínense ustedes que por yo hacer algo que para mí es bueno según mi conciencia y según la confianza que yo tengo en el Señor, que es lo que Pablo está diciendo, confío que nada es malo en sí, nada es inmundo, o sea, todo es bien, todo es bueno, pero mi bien se convierte en un vituperio para el hermano. El hermano se sienta que yo lo estoy vituperando, lo estoy abofeteando. Por eso dice: no sea pues vituperado vuestro bien, que mi bien, que lo que yo considero que es bien, aquel hermano lo considere un vituperio o considere un motivo para vituperarme a mí. Dice el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y escuchen muy bien: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Ahí está lo que significa ser destruido. Destruir al hermano o hacer al hermano perder, como se traduce en la Reina Valera. Significa hacer tropezar, que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. 3 palabras. Así que la palabra perderse a la luz del contexto significa estar contristado, tropezar, ser ofendido y debilitarse. ¿Tienes tu fe? Dice Pablo. Una pregunta: tenla para contigo mismo delante de Dios. ¿Qué tipo de fe? Está hablando de la confianza en el Señor, de que nada era malo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, si tú has llegado al nivel de madurez, entender que ya no vives por la ley judía, ni por esas tradiciones que fueron pasadas de generación en generación en el pueblo de Israel, ya has madurado, has entendido que Cristo te da libertad para que tú comas. Bueno, eres bienaventurado porque llegaste a la madurez, tu fe es fuerte. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquel hermano que es débil, si está comiendo algo con dudas, no es bueno. Es mejor que se abstenga de comer para que no peque. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo nos deja 2 cosas: agradar a Dios, número 1, y número 2, ser aprobado por los hombres. ¿Cómo se logra eso? El mismo Pablo nos dio la receta, operando en el reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida. Dice: no es comida ni bebida. Aquí no tenemos que estar generando opiniones de comida o bebida. Aquí no se trata de comida ni de bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, siguiendo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En vez de estar peleando por meras opiniones de comida o de días de reposo o aquello, Pablo nos llama a que operemos en el reino de Dios. Si Dios reina en mi vida, si Dios reina en mi corazón, si realmente yo estoy en el reino de Dios, bueno, el reino no es comida ni bebida. El reino de Dios es espiritual. Y dice que hay cosas que nosotros debemos hacer, que es justicia, ser justos, paz y gozo en el Espíritu Santo, y seguir todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Por qué dividirnos por meras opiniones sobre si esto es bueno o es malo respecto a comida o a días de reposo? Esa es la opinión del apóstol Pablo, y por eso él dice: si nosotros hacemos estas cosas, vamos a agradar a Dios y vamos a ser aprobados por los hombres. Véanlo en el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, en justicia, paz, gozo en el Espíritu, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El llamado del apóstol Pablo es: si no edifica, ¿para qué nos vamos a poner a dar opiniones? ¿Para qué vamos a destruir la moral del otro? Busquemos la paz, busquemos la hermandad. Reciban a todos los hermanos, sean fuertes o sean débiles, especialmente a los débiles, y traten de tener hermandad con ese hermano. Contribuyan, hagan todo para la contribución de la paz. Todo lo que contribuye a la paz, háganlo. Y para la mutua edificación, porque no pueden ustedes negar un hecho que es, repito y reitero, y en forma enfática y redundante lo voy a decir: no podemos nosotros destruir la obra de Dios o negar la obra de Dios. Es innegable la obra que Dios ha hecho en aquel hermano, en el sentido de que él está en la fe y Dios lo va a hacer estar firme hasta el fin. Recuerden la promesa: hasta el fin estará firme ese hermano, porque Dios lo ha llamado y lo ha puesto en la fe.
Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a todos con lo que come. Así que el llamado es la justicia, la paz, el gozo, y que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y no se está hablando en lo absoluto de la pérdida de la salvación, sino de meras opiniones, Recibe el hermano, pero no para atacarlo en cuestiones para contender, en cuestiones de meras opiniones, Eso es lo que dice el versículo 1. Perderse, que ese hermano se pierda, por el cual Cristo murió, lo que quiere decir es hacer que ese hermano tropiece, o que ese hermano se ofenda, o que ese hermano se debilite, o que ese hermano se contriste. Hay 4 palabras claves que nos va a decir a nosotros que ese hermano tropieza, se ofende o debilite o se contriste. Son sinónimos de la palabra que se tradujo en Reina Valera, se pierda. No es que se pierda eternamente, sino que cae en esas 4 categorías. Y peor aún, va a caer en un peor estado, que es el de juzgar a aquel que come. Va a caer en juicio. Y en el día del juicio del tribunal de Cristo, el apóstol no duda de que ese hermano débil y fuerte, ambos son hermanos y ambos van a ir al tribunal de Cristo. Ahí solamente van los cristianos. Tu salvación está garantizada. Ahí no hay problema. Yo les voy a dejar el link abajo como se los prometí. Ese no es el problema. Está garantizado que van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí no se va a discutir el tema de la salvación en el tribunal de Cristo. Solamente las obras, la actitud del corazón, cómo tratamos al hermano, el amor mutuo, todas estas cosas, la fidelidad a Dios, todas estas cosas son las que se van a juzgar allí, especialmente las obras que hacemos en Cristo, porque todas las obras que hacemos en Cristo, el trato de nosotros hacia los hermanos, cómo usamos los dones, van a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Ese es el punto aquí, y por eso él acude a ese tribunal. 2 veces solamente se usa la palabra tribunal y se usa en este contexto. Si ustedes caen en el juicio y caen en el menosprecio, van a perder recompensas, van a ir al tribunal de Cristo y el Señor lo va a juzgar allá, se van a tener que doblar, ambos van a ir allá, pero van a perder su recompensa. No permitan eso, cada uno va a recibir lo que hagan en esta tierra. Recuerden que lo que hagamos aquí va a tener un impacto en el más allá. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, va a tener una repercusión en el más allá. Pablo no pone en duda que vamos a ir al tribunal de Cristo. No es para ser juzgado y definir nuestra salvación o si nos vamos a condenar. No, ya estamos salvos. De hecho, para ir al tribunal de Cristo tenemos que ser salvos ya. Tenemos que estar en la fe. Tenemos que haber sido recibidos por Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Así que cuando venga el tribunal de Cristo, sencillamente ahí van a salir a la luz nuestras obras. Y ahí les voy a dejar el link para que profundicen un poco más sobre lo que es el tribunal de Cristo. Pero aquí no se está hablando de la pérdida de la salvación. Todo el contexto habla de 2 grupos de cristianos, los que juzgaban y los que menospreciaban. Las 2 tendencias. Los que juzgaban eran aquellos que eran débiles, que no comían, que eran vegetarianos o comían solamente legumbres. Y los que menospreciaban, miraban al otro por debajo de los hombros porque este es un inmaduro, lo consideraban un debilucho. Ellos menospreciaban porque ellos comían de todo. Ese es el punto pues aquí. Y Pablo dice, no permitas que mi hermano tropiece o se ofenda o se debilite o se contriste. No hagas eso. Y lo pone en énfasis. Que no se pierda, recuerda la obra. No es el hermano el que se pierde, sino la obra que Dios está haciendo. No puedes negar que Dios está haciendo una obra en él y tú estás destruyendo. Vea que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no invalides, no te olvides de lo que Cristo hizo por ese hermano. No puedes negar que Dios ha hecho una obra en este porque está en la fe, está en Cristo. No destruyas la obra de Dios en ese hermano. Por eso es la misma palabra destruir en el griego. No destruyas, imperativo, no destruyas. En el 15 que dice, que no se pierda, que tu comida no destruya al hermano. Es lo mismo, no destruya el hermano porque en Cristo murió. En verdad lo que quiere decir es que no destruya lo que Cristo hizo por ese hermano. No te olvides de que Cristo se sacrificó por él. ¿Y por qué te va a costar a ti sacrificarte? Sacrificar un plato de comida, ya sea marrano, sea lo que sea, por aquel hermano que considera que eso es pecado, que eso es malo. Ese es el llamado del apóstol Pablo, a que busquemos la mutua edificación, a que busquemos y sigamos todo lo que contribuye a la paz, a que seamos justos, a que tengamos paz y gozo en el Espíritu Santo, que esa es la verdadera definición de lo que es el reino de Dios. No que es comida o bebida o días o aquello, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y si hacemos estas cosas, estaremos agradando a Dios y seremos aprobados por los hombres. Bendiciones, soy el pastor Wilton Medina y espero haberles ayudado en esta disertación de Romanos 14:15. Volviendo a la pregunta original, ¿se pierde el hermano débil eternamente por la actitud del hermano fuerte? De hecho, la palabra eternamente ni siquiera aparece en el contexto. No. La respuesta es no. Romanos 14:15 no está dando ni la mínima posibilidad de que el hermano débil se pueda perder por la actitud del fuerte.